En 2025, muchos se preguntaban si alguien podría desafiar realmente a Tesla. Hoy, la respuesta es sorprendentemente clara, y viene de donde pocos esperaban: General Motors. A menudo descartada en la carrera de los vehículos eléctricos, acaba de hacer un movimiento que está sacudiendo a toda la industria. No solo lo prometen, sino que lo cumplen. Este año saldrá a la calle un Escalade totalmente eléctrico, un audaz símbolo de que GM no está siguiendo el futuro, sino reescribiéndolo. En un momento en el que Tesla parecía intocable, GM acaba de dar la campanada. ¿Qué ha pasado exactamente y podría ser este el momento en que todo cambie? Vamos a ello. El ascenso y las ambiciones. General Motors ya se ha atrevido antes, pero esta vez podría estar reescribiendo el futuro del transporte. En un mundo en el que todo el mundo corre hacia la electricidad, GM ha dado un paso tan audaz que podría inclinar todo el mercado en una dirección que nadie esperaba. No se trata de otro cambio de estrategia, se trata de una empresa que, durante más de un siglo, ha sido una fuerza implacable de innovación. Desde la introducción de la primera transmisión automática hasta el desarrollo de elementos de seguridad pioneros como los airbags, GM no siguió las tendencias, sino que las creó. En su apogeo, GM no era solo una empresa automovilística, sino un imperio que controlaba más del 50% del mercado estadounidense, y daba forma a la cultura automovilística mundial con marcas como Chevrolet, Cadillac y Buick. Pero el siglo XXI trajo nuevos retos. La preocupación por el medio ambiente, las normativas gubernamentales y los cambios en los gustos de los consumidores obligaron incluso a los grandes gigantes a evolucionar o arriesgarse a desaparecer. GM ya había visto antes disrupciones, adaptándose a las crisis del petróleo y al auge de los SUV, pero el auge de los vehículos eléctricos era diferente. No era solo una tendencia, era una revolución. Los primeros sueños eléctricos de GM surgieron en los años 90 con el EV1, una máquina futurista que podría haberlo cambiado todo, si se le hubiera permitido sobrevivir. Su misteriosa cancelación dejó una mancha negra en la reputación de GM, alimentando teorías conspirativas y dudas sobre su compromiso con las tecnologías limpias. Aún así, GM no se rindió. GM dio un giro con el Chevrolet Bolt, que combinaba electricidad y gasolina, y más tarde lanzó el Chevrolet Bolt para desafiar el dominio de Tesla. El Bolt prometía, asequible y con una autonomía decente, pero las retiradas de las baterías y el imperio de la recarga de Tesla fueron obstáculos difíciles de superar. Sin embargo, a pesar de todos los contratiempos, GM siguió adelante, con la audaz promesa de una gama totalmente eléctrica para 2035 y una inversión de $35.000 millones en vehículos eléctricos y tecnología autónoma. GM se posicionó no solo para competir, sino para liderar. El núcleo de este plan es la plataforma Ultium, un revolucionario sistema de baterías escalable y asequible, diseñado para alimentar desde coches compactos hasta enormes camiones. Pero GM no va sola. Tesla, Rivian, Lucid y otras empresas van a la cabeza, mientras gobiernos y consumidores exigen soluciones más rápidas y limpias. El campo de batalla está abierto y GM sabe lo que está en juego. Ya no se trata solo de lanzar vehículos eléctricos, sino de recuperar un legado y reivindicar su papel en el futuro de la movilidad. Lo que suceda a continuación podría redefinir todo lo que creíamos saber sobre la industria automovilística, y si la apuesta de GM sale bien, no solo alcanzarán a Tesla, sino que podrían superar al propio futuro. Los altibajos de la industria. Durante la mayor parte de la historia del automóvil, los vehículos eléctricos fueron poco más que una curiosidad. Los primeros experimentos con coches impulsados por baterías se remontan al siglo XIX, pero a medida que los motores de gasolina se hicieron más eficientes y asequibles, los prácticamente desaparecieron de la producción general. Esto empezó a cambiar en el siglo XXI, cuando la creciente preocupación por el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles despertó un renovado interés por la movilidad eléctrica. El primer gran paso hacia la adopción generalizada de los se produjo a finales de los 90 y principios de los 2000 con vehículos híbridos como el Toyota Prius. Los híbridos ofrecían un mayor ahorro de combustible sin necesidad de cambiar radicalmente la infraestructura o los hábitos de conducción. Sin embargo, seguían dependiendo de la gasolina, y los fabricantes de automóviles pronto reconocieron el potencial de los coches totalmente eléctricos. Tesla Motors, fundada en 2003, se convirtió en el catalizador del cambio, con el lanzamiento del Tesla Roadster en 2008 y del Model S en 2012. La empresa demostró que los vehículos eléctricos podían ser algo más que eficientes,
podían ser rápidos, elegantes y de alta tecnología. Esto cambió las reglas del juego. Por primera vez, los consumidores vieron los B no como meros coches económicos, sino como máquinas deseables y de alto rendimiento. Más allá de los avances tecnológicos, las políticas gubernamentales desempeñaron un papel crucial en la generalización de los vehículos eléctricos. Países de todo el mundo introdujeron subvenciones, incentivos fiscales y normativas sobre emisiones más estrictas que hicieron más atractiva la propiedad de vehículos eléctricos y penalizaron a los fabricantes de automóviles que no adoptaron la electrificación. En los CE, los créditos fiscales federales de hasta $7.500 animaron a los consumidores a pasarse al B, mientras que estados como California aplicaron incentivos aún mayores. Europa fue aún más lejos, fijando objetivos de emisiones agresivos que obligaron a los fabricantes de automóviles a dar prioridad a la producción de coches eléctricos. Mientras tanto, China, el mayor mercado automovilístico del mundo, promovió agresivamente la adopción de B mediante subvenciones, cuotas de producción de B impuestas por el gobierno e inversiones masivas en tecnología de baterías. A finales de la década de 2010, todo estaba listo para la revolución de los vehículos eléctricos, pero a medida que la industria avanzaba, surgió una nueva cuestión. Tesla sigue siendo el líder indiscutible en el sector de los vehículos eléctricos, con una enorme ventaja en tecnología de baterías, software de conducción autónoma e infraestructura de recarga. La capacidad de la empresa para producir en serie vehículos eléctricos de altas prestaciones con una autonomía y un precio competitivos ha obligado a los fabricantes de automóviles tradicionales a ponerse al día. Sin embargo, Tesla ya no es el único competidor. Rivian y Lucid se han posicionado como competidores de vehículos eléctricos de gama alta, centrándose en los camiones eléctricos premium y las berlinas de lujo, respectivamente. Al mismo tiempo, los fabricantes de automóviles tradicionales, como Ford, Volkswagen y General Motors, han lanzado agresivas estrategias de electrificación para recuperar cuota de mercado. En particular, se ha comprometido públicamente a eliminar progresivamente los vehículos con motor de combustión interna para 2035, a invertir miles de millones en tecnología de baterías y a lanzar una serie de nuevos modelos de vehículos eléctricos. Ford también ha dado pasos importantes, con el Mustang Mach-E y el F-150 Lightning eléctrico. Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW están lanzando modelos eléctricos competitivos que desafían el dominio de Tesla en el segmento de los vehículos eléctricos de lujo, aunque gran parte del debate sobre los vehículos eléctricos gira en torno a y Europa. China se ha convertido silenciosamente en el mercado de vehículos eléctricos más dominante del mundo. Fabricantes chinos como BYD, NIO y SPEN están produciendo vehículos eléctricos a una escala sin precedentes, con el apoyo de fuertes inversiones públicas en la producción de baterías y la infraestructura de recarga. Podría decirse que esta es una de las fábricas de automóviles más automatizadas de China, o incluso del planeta. Las ventas de vehículos eléctricos en China superan ya a las de Estados Unidos y Europa juntos, y sus fabricantes se están expandiendo agresivamente por los mercados mundiales. El control del gobierno chino sobre materias primas clave, como el litio y el cobalto, da al país una ventaja estratégica en la carrera de los vehículos eléctricos. Mientras los fabricantes de automóviles occidentales luchan contra las limitaciones de la cadena de suministro, las empresas chinas están ganando terreno, cambiando potencialmente el equilibrio de poder en la industria automovilística mundial. Pero a pesar del impresionante crecimiento de los vehículos eléctricos en todo el mundo, el sector sigue enfrentándose a importantes obstáculos que amenazan su éxito a largo plazo, obstáculos que GM podría haber superado. Uno de los mayores cuellos de botella en la producción de vehículos eléctricos es la escasez mundial de materiales esenciales para las baterías. El litio, el cobalto y el níquel son esenciales para fabricar baterías de alta capacidad para vehículos eléctricos, pero estos recursos son finitos y se concentran en unas pocas regiones. La demanda de litio por sí sola se ha disparado, lo que ha hecho que los precios se disparen y ha suscitado inquietud sobre la estabilidad de la cadena de suministro a largo plazo. Además, las tensiones geopolíticas han complicado aún más la producción de vehículos eléctricos. Los conflictos comerciales, las restricciones a la exportación y los aranceles fluctuantes han dificultado a los fabricantes de automóviles la obtención de suministros fiables de materias primas. Sin una cadena de suministro estable y asequible, la adopción masiva de vehículos eléctricos se convierte en todo un reto, y aún hay más.
Aunque las ventas de vehículos eléctricos han aumentado rápidamente, la infraestructura de recarga ha tenido dificultades para seguir el ritmo. En muchas partes del mundo, las estaciones de recarga siguen siendo escasas, están mal ubicadas o carecen de potencia suficiente en comparación con la experiencia de repostaje rápido de los vehículos de gasolina. Las redes de recarga rápida, como el sistema Supercharger de Tesla, han ayudado a paliar este problema, pero otros fabricantes siguen dependiendo de redes de recarga de terceros, que a menudo son poco fiables o lentas. Las zonas rurales, en particular, se enfrentan a importantes carencias de recarga, lo que convierte los viajes de larga distancia en un quebradero de cabeza logístico. A pesar de las mejoras tecnológicas, muchos consumidores siguen dudando en pasarse al B. Entre las mayores preocupaciones se encuentra la ansiedad por la autonomía, ya que incluso con los B modernos que ofrecen autonomías superiores a los 480 km, muchos consumidores temen quedarse sin batería sin una estación de carga cerca. La velocidad de carga es otro problema, ya que mientras que los coches de gasolina pueden repostar en cuestión de minutos, incluso los cargadores de vehículos eléctricos más rápidos tardan bastante más. La recarga doméstica puede llevar varias horas, lo que limita la comodidad de quienes no disponen de una instalación de recarga específica. Los altos costes también siguen siendo un factor a tener en cuenta. Aunque los precios han bajado, los vehículos eléctricos siguen siendo más caros de entrada que los de gasolina. Los incentivos gubernamentales ayudan, pero los beneficios económicos a largo plazo siguen sin estar claros para muchos consumidores. También hay algunas grietas ocultas en el sector de los vehículos eléctricos, grietas de las que nadie quiere hablar, excepto, al parecer, General Motors. Los problemas ocultos de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos se comercializan a menudo como la alternativa ecológica definitiva a los coches de gasolina, pero la realidad no es tan sencilla como parece. Aunque los vehículos eléctricos no producen emisiones en la carretera, su huella medioambiental empieza mucho antes de que pisen el asfalto. El problema radica en la producción de baterías, que requiere grandes cantidades de materias primas como el litio, el cobalto y el níquel. La extracción de estos materiales dista mucho de ser respetuosa con el medio ambiente. La extracción de litio, por ejemplo, consume enormes cantidades de agua. En regiones ricas en litio, como el Triángulo del Litio de Sudamérica, las explotaciones mineras han sido acusadas de agotar las reservas locales de agua, alterar los ecosistemas y perjudicar a las comunidades que dependen de esas fuentes de agua. El cobalto, un componente esencial de muchas baterías de vehículos eléctricos, procede principalmente de la República Democrática del Congo, donde las condiciones de extracción se han vinculado a violaciones de los derechos humanos, incluido el trabajo infantil y entornos laborales peligrosos. Y luego está la huella de carbono de la fabricación de baterías. Fabricar una batería de B requiere procesos que consumen mucha energía, y gran parte de esta energía sigue procediendo de combustibles fósiles. Los estudios sugieren que las emisiones de fabricación de un B pueden ser significativamente superiores a las de un coche de gasolina. Con el tiempo, un B puede compensar este desequilibrio mediante una conducción más limpia, pero el coste medioambiental inicial rara vez forma parte del debate general. ¿Y qué ocurre cuando estas baterías llegan al final de su ciclo de vida? La infraestructura de reciclaje de las baterías de los coches eléctricos está aún en pañales, a diferencia de los motores de gasolina, que cuentan con sistemas de reciclaje bien establecidos. Las baterías de iones de litio presentan un gran desafío. Los materiales de su interior son difíciles de extraer, y el coste del reciclado a menudo supera los beneficios. Como resultado, muchas baterías viejas acaban en vertederos o almacenadas, creando una posible crisis medioambiental en los próximos años. Aparte de los problemas medioambientales, el mayor obstáculo para la adopción generalizada del B es la falta de infraestructuras de recarga. En comparación con la extensa red de gasolineras, las estaciones de recarga de coches eléctricos siguen siendo escasas y distantes entre sí, sobre todo en las zonas rurales. Incluso en las ciudades donde las cargas son más comunes, la disponibilidad sigue siendo un problema. No es raro que los conductores lleguen a una estación de carga y encuentren todas las plazas ocupadas o fuera de servicio. Y luego está la cuestión de la velocidad. Las gasolineras permiten repostar en pocos minutos, mientras que los cargadores de vehículos eléctricos más rápidos tardan bastante más. La mayoría de los cargadores públicos tardan al menos 30 minutos en proporcionar una cantidad razonable de carga, y muchas instalaciones de carga domésticas requieren una carga nocturna.
Para los conductores acostumbrados a la comodidad de la gasolina, es una píldora difícil de tragar. El lento despliegue de los cargadores de alta velocidad no hace sino aumentar la frustración. Mientras que Tesla ha construido su propia red de supercargadores, otros fabricantes de automóviles dependen de redes de terceros que a menudo son poco fiables, lentas o caras. El problema es aún peor para quienes no tienen acceso a la recarga doméstica, como los inquilinos de apartamentos o las personas que viven en zonas urbanas densas donde no es factible instalar estaciones de recarga. Y luego está la presión sobre las redes eléctricas. La adopción generalizada de los vehículos eléctricos implica un aumento significativo de la demanda de electricidad, para el que muchas regiones no están preparadas. En lugares como California, donde los apagones ya son motivo de preocupación, la presión adicional sobre la red plantea serias dudas sobre si la infraestructura podrá mantener el ritmo. A algunos expertos les preocupa que, sin mejoras masivas de la red eléctrica, la afluencia de vehículos eléctricos pueda provocar escasez de suministro, mayores costes energéticos e incluso racionamiento de la energía. Además, la realidad es que la producción de vehículos eléctricos sigue siendo cara. Las baterías son el principal factor de coste, por lo que los vehículos eléctricos son más caros que los de gasolina. A pesar de todos los avances en tecnología de baterías, los precios no han bajado tan rápido como muchos esperaban. Los fabricantes de automóviles gastan miles de millones en investigación y desarrollo, pero esos costes suelen repercutirse en los consumidores. Aquí es donde entran en juego las subvenciones públicas. Muchos países ofrecen créditos fiscales, incentivos a la compra y subvenciones para que los coches eléctricos sean más asequibles. Aunque estos programas han conseguido impulsar la adopción, plantean una cuestión importante: ¿qué ocurrirá cuando desaparezcan las subvenciones? ¿Qué ocurrirá cuando desaparezcan las subvenciones? Si el coste real de los B se dejara en manos del mercado libre, la demanda podría reducirse considerablemente. También se plantea la cuestión de si el sector de los vehículos eléctricos se encuentra en una burbuja financiera. A medida que los fabricantes de automóviles invierten dinero en la producción de vehículos eléctricos y las nuevas empresas inundan el mercado, existe el riesgo de que las expectativas sean demasiado altas. Si el coste de las baterías sigue siendo elevado, la infraestructura de recarga no mejora o la demanda de los consumidores se estanca, el sector podría enfrentarse a un serio ajuste de cuentas. Los vehículos eléctricos son sin duda el futuro del transporte, pero ese futuro no es tan tranquilo ni seguro como muchos creen. ¿Por eso siguen existiendo los motores tradicionales? ¿Por qué los coches de gas siguen en el juego? Durante años, los vehículos eléctricos se han posicionado como el futuro del transporte, pero eso no significa que los coches tradicionales de gasolina vayan a desaparecer a corto plazo. A pesar del rápido crecimiento de los vehículos eléctricos, todavía hay muchas razones por las que nadie ha podido apretar el gatillo del motor de combustión interna. Una de las principales razones por las que los coches de gasolina siguen manteniéndose es, sin duda, el coste. Aunque los B prometen menores gastos de combustible y mantenimiento a largo plazo, el coste inicial de un coche eléctrico sigue siendo significativamente superior al de un vehículo de gasolina comparable. El precio de las baterías, el componente más caro de los vehículos eléctricos, ha bajado con los años, pero sigue siendo lo bastante alto como para que muchos consumidores sigan optando por los coches de gasolina. Y luego está la cuestión de los costes de recarga frente a los precios de la gasolina. Aunque la electricidad suele ser más barata que la gasolina, cargar un B en una estación pública, especialmente en un cargador rápido, puede resultar a veces tan caro como llenar el depósito de gasolina. La fiabilidad y la autonomía también son factores importantes que mantienen la relevancia de los vehículos de combustión interna. Los coches de gasolina pueden recorrer cientos de kilómetros con un solo depósito y repostar en cuestión de minutos. Los vehículos eléctricos, en cambio, siguen teniendo problemas de autonomía y los tiempos de carga, incluso en las estaciones más rápidas, no son ni de lejos tan rápidos como los de una gasolinera. Para los viajeros de larga distancia, los que viven en zonas remotas o incluso los que carecen de un acceso fiable a la recarga, un coche tradicional de gasolina sigue siendo la opción más práctica. Más allá del uso personal, el mercado mundial desempeña un papel enorme en el dominio continuado de los coches de gasolina. Aunque la adopción de vehículos eléctricos está aumentando en lugares como Estados Unidos, Europa y China, muchos otros países no están preparados para dar el paso. Los países en vías de desarrollo siguen dependiendo en gran medida de los vehículos de gasolina debido a su asequibilidad, su amplia infraestructura de repostaje y la falta de incentivos públicos para los B.
incluso en los países desarrollados. Las zonas rurales carecen a menudo de la infraestructura de recarga necesaria para hacer de los EV una alternativa viable. Algunos de los principales actores del sector siguen invirtiendo en motores tradicionales, híbridos e incluso combustibles alternativos, asegurándose de no poner todos los huevos en la misma cesta. Toyota lleva mucho tiempo siendo líder en tecnología híbrida y, a pesar de sus recientes desarrollos de EV, sigue creyendo que los híbridos desempeñarán un papel crucial en las próximas décadas. La empresa también ha invertido mucho en la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno, posicionándose como pionera en una alternativa que no depende de las baterías de litio ni de una red eléctrica sobrecargada. Ford y Stellantis también han dejado claro que no abandonarán los motores de gasolina a corto plazo. Ford sigue impulsando sus líneas F-150 y Mustang, ambas con potentes opciones de gasolina, a pesar de ofrecer alternativas EV. Stellantis, la empresa matriz de marcas como Dodge y Jeep, también ha mantenido vivos los motores de gasolina de altas prestaciones, atendiendo a un mercado que sigue demandando muscle cars y todoterrenos con motores de combustión. Incluso las marcas de lujo están adoptando un enfoque equilibrado. Empresas como Porsche y BMW han introducido vehículos eléctricos, pero no renuncian todavía a los vehículos de gasolina. En su lugar, están buscando formas de mejorar la eficiencia del combustible, incorporar tecnología híbrida e incluso explorar combustibles sintéticos que podrían mantener la viabilidad de los motores de combustión en los próximos años. Al final, muchos consumidores sienten que se les obliga a adoptar el EV, estén o no preparados para ello. Esta cosa es enorme. Tiene estas luces realmente geniales que dicen Hummer EV, estos ganchos de remolque gigantes, y una piel metálica completa. También tiene 3 limpiaparabrisas, pero mi parte favorita, este impulso hacia un futuro totalmente eléctrico ha suscitado preocupación por la asequibilidad, las limitaciones de las infraestructuras e incluso la posible pérdida de opciones para los consumidores que siguen prefiriendo los coches tradicionales. En los últimos tiempos, los gobiernos de todo el mundo han empezado a reducir sus subvenciones e incentivos a los vehículos eléctricos. Los países que inicialmente ofrecían enormes exenciones fiscales a los compradores de EV están empezando a reconsiderar su postura a medida que se hace evidente la carga financiera de estos programas. Algunos estados y naciones han dado marcha atrás en sus ambiciosos mandatos sobre EV, reconociendo que la transición es más complicada de lo que se pensaba en un principio. Al mismo tiempo, las alternativas a la electrificación total están ganando terreno. Los combustibles sintéticos, que pueden alimentar los motores de combustión interna existentes con emisiones mucho más bajas, se están estudiando como una opción viable. Los híbridos, que en su día se consideraron un trampolín temporal hacia los vehículos eléctricos, están recuperando popularidad como opción intermedia entre eficiencia y practicidad. El fin de la ansiedad por la autonomía, la revolución de la recarga en 10 minutos de GM. Justo cuando el sector de los vehículos eléctricos lucha contra el aumento de los costes, la lentitud de la recarga y la ansiedad por la autonomía, General Motors ha dado un paso tan audaz que podría poner patas arriba todo el mercado. Fuentes internas revelan que la consejera delegada de GM, Mary Barra, no solo aprobó un plan, sino que apretó el gatillo de una estrategia que podría paralizar la competencia de vehículos eléctricos de la noche a la mañana. Según información privilegiada, GM ha estado desarrollando en silencio una batería revolucionaria que no se parece en nada a los caros paquetes de iones de litio que conocemos hoy en día. Este nuevo diseño de estado sólido prescinde de materiales raros como el cobalto y el níquel, lo que reduce los costes y aumenta la densidad energética. El resultado, mayor autonomía, carga más rápida y precios mucho más bajos. Y la cosa se pone aún más loca. GM será el primer fabricante de automóviles en implantar un sistema de gestión de baterías casi totalmente inalámbrico. ¿Carga completa? En menos de 10 minutos. Sí, 10 minutos. No más esperas. No más ansiedad por la autonomía. No más compromisos. Se dice que estas baterías duran más que cualquier otra actualmente en circulación. Requieren menos mantenimiento y ofrecen una vida útil más larga, pero lo más sorprendente es el precio de partida. Los informes filtrados sugieren que el nuevo vehículo eléctrico de GM podría debutar por unos $12,000, un precio tan bajo que dejaría por debajo a Tesla, BYD y cualquier otro gran competidor. No por poco, sino por mucho. Si GM lo consigue, los vehículos eléctricos no serán solo para los pioneros o los ricos, serán para todos. Un vehículo eléctrico de $12,000 con carga rápida,
Gran autonomía y bajo mantenimiento es el tipo de disrupción que no solo sacude el sector de los vehículos eléctricos, sino que redefine toda la industria del automóvil. Podríamos estar presenciando el comienzo de una nueva era, en la que el reinado de Tesla se vea desafiado no por una nueva empresa, sino por la compañía que una vez dominó el mundo del automóvil. Estamos a punto de decir adiós, Tesla. Deja tu opinión en los comentarios y permanece atento, porque esto no ha hecho más que empezar.